Absalón, descendiente de David, emerge como una figura profundamente intrigante y trágica dentro de las escrituras sagradas. Su vida se teje entre la belleza, la perfidia y un final desastroso que aún hoy fascina a muchos. Pero ¿quién fue Absalón en realidad? ¿Qué misterios se ocultan tras su muerte? Vamos a explorar los enigmas que envuelven la existencia y la caída de este príncipe israelí. Así que observa hasta el final, estoy convencido de que te asombrará. Pasa este vídeo a alguien a quien quieras. Nuestro propósito como fieles es difundir el mensaje del Señor a tantos como sea posible, y al compartir esta sabiduría divina con otros, Dios te bendecirá abundantemente. Está asegurado. Como mencionaba, desde joven, Absalón no solo era reconocido por su estatus real, sino también por su destacada hermosura. Las Escrituras lo catalogan como un hombre perfecto, cuya belleza era renombrada en todo Israel. Sin embargo, detrás de esa fachada ideal se ocultaban ambiciones que tarde o temprano marcarían su destino y el de su nación. El carisma de Absalón le aseguraba la fidelidad y cariño del pueblo, pero también encubría un alma cargada de enigmas y amarguras. Su relato no es solo sobre un hijo insurrecto, sino también refleja las luchas internas de una dinastía real, exponiendo la complejidad del liderazgo y las secuelas de la desafección y la perfidia. Dentro de los escritos de Samuel 2 se vislumbran las primeras señales del conflicto que definiría a Absalón. Esta narrativa bíblica no solo nos ofrece un marco histórico, sino también un intenso drama personal que se desarrolla en el núcleo de la familia de David. Profundizaremos en estos detalles para entender mejor a Absalón y los sucesos que condujeron a su fin desdichado. Absalón, el tercer vástago de David, rey de Israel, provenía de su esposa Maaca, hija de Talmai, monarca de Gesur. Este origen aristocrático le otorgaba un lugar destacado en la corte de David, pero también lo situaba en medio de las intrigas políticas y familiares que marcaron el mandato de su progenitor, creciendo en un entorno de lealtades divididas y enfrentamientos. Absalón era testigo y aprendiz de las dinámicas del poder. Su entorno familiar distaba mucho de ser ideal. Los textos sagrados relatan incesantes disputas entre sus hermanos y las diversas esposas y concubinas de David, creando un ambiente donde las alianzas eran tan efímeras como volátiles. Este escenario convulso alimentaba las ambiciones de Absalón. La forma en que David manejaba sus vínculos familiares y políticos, en particular el caso de Amnón y Tamar, influyó decisivamente en las elecciones futuras de Absalón. Este episodio doméstico es vital para comprender la evolución de Absalón de príncipe a insurgente. Las decisiones de David, aunque necesarias para la estabilidad del reino, a menudo parecían injustas o insuficientes a los ojos de sus hijos, especialmente a los de Absalón. Esta percepción de agravio fue crucial en la insurrección de Absalón contra su propio padre, estableciendo un punto de inflexión en la historia de Israel. Los primeros años de Absalón estuvieron marcados tanto por el privilegio como por la desgracia. Siendo hijo del rey, accedió a una educación y entrenamiento militar de élite, preparándolo para un papel prominente en la sociedad de Israel. Sin embargo, la violación de su hermana Tamar por parte de su medio hermano Amnón dejó una huella imborrable en su personalidad y motivaciones futuras. Absalón respondió a esta calamidad con un silencio premeditado, acumulando resentimiento hacia Amnón y, por extensión, hacia su padre David, cuya reacción al incidente consideró insuficiente. Durante 2 años, Absalón orquestó su venganza, un periodo que demuestra tanto su habilidad para la paciencia estratégica como su disposición para actuar con brutalidad.
La venganza de Absalón se concretó durante un banquete al que invitó a todos sus hermanos, incluido Amnón. En este evento, bajo el disfraz de una celebración, Absalón ordenó a sus hombres que ejecutaran a Amnón, logrando su vendetta, pero también desatando su propio destierro, ya que tuvo que huir para evadir la furia de David y las repercusiones legales de su acción. Durante su exilio en Gesur, en la corte de su abuelo, Absalón tuvo tiempo de reflexionar sobre su posición y sobre el reino de Israel. Este periodo fue crucial para endurecer aún más su resolución y planear su regreso, no solo para reclamar su lugar en la familia, sino para desafiar abiertamente la autoridad de David. Esta etapa de su vida es fundamental para entender la evolución de sus ambiciones desde lo personal a lo políticamente subversivo. Absalón no solo era notable por su linaje real, sino también por su deslumbrante apariencia física. La Biblia lo describe como de pies a cabeza no había en él defecto alguno, y cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al final de cada año porque le pesaba el cabello 200 ciclos según el peso real. 2 Samuel 14, 25, 26. Esta belleza no era superficial, ya que complementaba su carisma y habilidad para conectar con el pueblo de Israel, lo que incrementaba su popularidad y su base de poder. Su atractivo era tal que incluso sus adversarios reconocían su presencia magnética. La gente se sentía atraída hacia él no solo por su estatus real, sino por la forma en que interactuaba con ellos. Absalón sabía cómo utilizar su encanto para influir y manipular las percepciones públicas, posicionándose como una figura amable y accesible en contraste con la percepción a veces distante de David como rey. A través de gestos calculados, como ponerse a la entrada de la ciudad y hablar con aquellos que venían a buscar justicia del rey, Absalón fomentaba la idea de que era más accesible y empático que su padre. Esto no solo incrementaba su popularidad, sino que también sembraba dudas sobre la eficacia de David, haciendo que la gente pensara que Absalón podría ser un mejor líder para Israel. Estas conductas no eran simples gestos de superficialidad, sino movimientos tácticos hacia un fin más grande. Absalón cultivaba una reputación pública que lo destacaba como una opción de liderazgo alternativa, un príncipe para el pueblo. Tal reputación era esencial para sus aspiraciones futuras, dado que detrás de su carisma y atractivo, Absalón escondía una ambición que finalmente lo impulsaría a retar el reinado de su propio padre. El trágico episodio entre Tamar y Amnón es uno de los momentos más sombríos y decisivos, tanto en la vida de Absalón como en la historia de la familia real de David. Tamar, hermana de Absalón y media hermana de Amnón, fue ultrajada por Amnón, quien desarrolló una obsesión enfermiza hacia ella. Las Escrituras detallan la premeditación y el engaño que Amnón empleó para consumar su delito, y cómo Tamar fue privada de su honor y quedó desolada en la residencia de su hermano Absalón. 2 Samuel 13, 1, 20. Este horrendo suceso no solo destruyó a Tamar, sino que también representó un cambio radical en la relación entre Absalón y Amnón. Absalón acogió a su hermana bajo su custodia, aunque inicialmente reaccionó con silencio y planificación. No tomó medidas inmediatas contra Amnón, optando en su lugar por esperar el momento oportuno para actuar, lo que demuestra su habilidad para manejar sus emociones y diseñar meticulosamente su venganza. El rey David, pese a su ira por el incidente, no sancionó a Amnón como Absalón y muchos otros anticipaban. Esta inacción del rey podría atribuirse a la complejidad de las normas y tradiciones de ese tiempo, o quizás a su cariño hacia Amnón como su primogénito.
No obstante, este no actuar del rey fue visto como un fallo en impartir justicia, avivando el resentimiento de Absalón y su percepción de que debía administrar justicia por su propia mano. Este incidente no solo reveló las divisiones internas de la familia real, sino también preparó el terreno para la posterior rebelión de Absalón contra David. Al asumir el rol de protector y justiciero de su hermana, Absalón comenzó a construir una identidad propia que lo posicionaba como una figura de autoridad moral y poder, capaz de intervenir donde el rey había fallado. Tras el incidente con Tamar, Absalón mantuvo un silencio calculado. No conversó con Amnón ni con su padre David acerca del suceso, lo que podría interpretarse como una tregua superficial o una calma antes de la tormenta. Sin embargo, este silencio no era señal de conformidad o perdón, sino más bien una estrategia meticulosamente orquestada para planificar su venganza sin despertar sospechas. Absalón sabía que un ataque precipitado contra Amnón no solo comprometería su posición en la familia real, sino que también podría acarrear su propio ostracismo o castigo. Durante 2 años, Absalón aguardó el momento adecuado para actuar. Este tiempo de silencio fue una etapa de profunda reflexión y de fortalecimiento de su base de apoyo tanto en la corte como entre el pueblo de Israel. Absalón usó este tiempo para pulir su imagen pública, mostrándose como un líder empático y justo, en contraste con la percepción de indecisión y debilidad que veía en su padre David. Este silencio también le permitió a Absalón evaluar la lealtad y el apoyo de sus aliados potenciales. Al abstenerse de actuar inmediatamente contra Amnón, evitó un enfrentamiento directo con las facciones leales a David y otros miembros influyentes de la corte, permitiéndole maniobrar con más libertad y sin el escrutinio de aquellos que podrían oponerse a él. El silencio de Absalón culminó cuando invitó a todos los príncipes reales a un festín de esquila de ovejas en Baal-Hazor. Fue en este evento donde puso en marcha su plan de venganza, terminando su silencio con una declaración dramática y violenta que alteraría el rumbo de su vida y el de la dinastía de David. La sed de venganza de Absalón se manifestó claramente en la preparación y ejecución de la muerte de Amnón. Absalón había esperado pacientemente el momento adecuado para actuar, asegurándose de que todo se llevara a cabo bajo un manto de normalidad y festividad. La invitación a la fiesta de Esquila era una excusa perfecta para reunir a todos los príncipes sin levantar sospechas. Cuando llegó el día, Absalón ordenó a sus hombres que esperaran hasta que Amnón estuviera alegre con el vino para matarlo. Este acto no fue solo una represalia por Tamar, sino también una declaración política clara de Absalón, mostrando su disposición a tomar el liderazgo y la justicia en sus propias manos, especialmente ante lo que él veía como la inacción de David. La muerte de Amnón provocó un shock inmediato entre los príncipes y desató el caos en la familia real. Este acto audaz y premeditado fue un punto de no retorno para Absalón, quien se vio obligado a huir y buscar refugio en Gesur con su abuelo el rey Talmai, donde permaneció 3 años. Durante este tiempo, Absalón pudo planificar su siguiente movimiento en su ambición por el trono. La venganza de Absalón revela un aspecto crucial de su carácter, su habilidad para combinar paciencia con decisión. No solo buscaba venganza por el honor de su hermana, sino que también utilizaba cada acción como un paso hacia mayores aspiraciones políticas. Su capacidad para orquestar la muerte de Amnón demostró su habilidad estratégica y su disposición para manipular eventos a su favor, cualidades que más tarde emplearía en su rebelión contra David. El homicidio de Amnón fue meticulosamente orquestado por Absalón y ejecutado con una precisión feroz.
Este hecho no solo aplacó su sed de revancha, sino que también modificó la sucesión al trono de Israel. Al suprimir a Amnón, Absalón no solo actuaba como justiciero de su hermana, sino que también se colocaba como el sucesor inmediato, retando directamente la autoridad y el orden impuestos por David. Este suceso también fue el catalizador de una ruptura más aguda dentro de la casa real y entre las tribus de Israel. La habilidad de Absalón para llevar a cabo tal plan sin recibir castigo inmediato de David demostró su poder e influencia en el reino, y su eventual regreso a Jerusalén fue interpretado tanto como una amenaza como una promesa de renovación por diversos grupos sociales. Al volver a Jerusalén, Absalón fue recibido con ambigüedad por David, quien se vio forzado a reconciliarse con él debido a la presión popular y a la destreza de Absalón para manipular la opinión pública a su favor. Este retorno fue astutamente utilizado por Absalón para consolidar su posición, empleando su carisma y la simpatía popular para fortalecer su base de apoyo. El asesinato de Amnón y la subsecuente rebelión de Absalón contra David son ejemplos palpables de cómo las tensiones familiares y políticas pueden entrelazarse y estallar con resultados catastróficos. Absalón, a través de su acto de venganza, no solo buscaba justicia para su hermana, sino también aspiraba a redefinir el liderazgo y la gobernanza en Israel, desencadenando una serie de eventos que culminarían en su final trágico. Tras el fratricidio de Amnón, Absalón encontró en el exilio un período de reflexión dolorosa, pero necesaria, en su agitada vida. Distanciado de Jerusalén, en el reino de Jesús, Absalón tuvo tiempo para ponderar sus acciones y meditar sobre su futuro. Este periodo no fue solo un castigo de su padre David, sino también una oportunidad para reconsiderar su camino y robustecer sus ambiciones políticas. En el silencio del destierro, se cocía la futura rebelión, alimentada por el resentimiento y la demanda de justicia. Durante estos años, Absalón no solo cultivó su presencia física, sino también su intelecto. Su carisma y habilidades diplomáticas se agudizaron, preparándolo para un retorno triunfal. Las Escrituras describen este tiempo como una etapa de metamorfosis, en la cual Absalón evolucionó de un príncipe vengativo a un líder carismático y calculador. Según 2 Samuel, su cabello, que se cortaba una vez al año, se volvió símbolo de su fortaleza y resolución renovadas. El exilio también fue aprovechado por Absalón para establecer una red de lealtades que serían esenciales para sus futuras maniobras para usurpar el trono. Este tiempo le enseñó la importancia de la paciencia y la estrategia en política. Mediante cartas y mensajeros, mantenía contacto con sus seguidores en Jerusalén, estableciendo las bases de lo que sería su audaz campaña por el poder. El regreso de Absalón a Jerusalén no fue solo un retorno físico, sino también una maniobra política astuta. Con el respaldo tácito de figuras clave dentro del reino, volvió no como un prófugo, sino como un príncipe con plenos derechos, listo para reclamar lo que consideraba su legítimo. Su vuelta marcó el comienzo de una nueva etapa en la política de Israel, una marcada por la ambición y la tragedia. El regreso de Absalón a Jerusalén, después de 3 años de exilio, fue cuidadosamente orquestado para señalar su reintegración en la vida política y social de la ciudad. Su llegada no solo fue un triunfo personal, sino también un acto calculado de proyección pública. La Biblia detalla cómo su apariencia y majestuosidad volvieron a capturar la atención del pueblo y de la corte,
Su carisma, junto con una astuta muestra de humildad y penitencia, le ayudaron a restaurar su imagen ante el pueblo y su padre. Absalón aprovechó este periodo para reconectar con viejos aliados y forjar nuevos vínculos. Su capacidad para influir en la opinión pública y manipular percepciones fue clave durante este tiempo. Organizando encuentros, ofreciendo banquetes y mostrándose accesible, incrementaba su popularidad y reforzaba su base de apoyo. La estrategia era clara: posicionarse como un líder indispensable y querido por el pueblo. Este retorno también marcó el comienzo de la reconstrucción de su influencia política. A través de gestos de generosidad y actos de servicio público, Absalón comenzó a perfilarse como un defensor del pueblo, en contraste con la imagen, a veces alejada, de David. Según 2 Samuel, su táctica de situarse en la puerta de la ciudad para dialogar con quienes buscaban justicia demostraba su compromiso con el bienestar de sus ciudadanos y su habilidad para conectar con ellos a nivel personal. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por una creciente ambición y un sutil despliegue de poder. Absalón no solo buscaba restaurar su estatus, sino que comenzaba a tejer las ambiciones de un futuro golpe de Estado. Su presencia en Jerusalén se convirtió en un desafío silencioso a la autoridad de David, preparando el escenario para la eventual rebelión que sacudiría los cimientos del reino. Con cada día que pasaba en Jerusalén, Absalón tejía más hábilmente la red de su influencia política. Su regreso había sido bien recibido y ahora trabajaba para convertirse en una figura central en la vida pública y política. Absalón entendía que el poder real venía no solo de la legitimidad de la sangre, sino del apoyo activo del pueblo y de los nobles. Con cada acto de caridad, con cada juicio justo que presidía, se ganaba el corazón y el respeto de más israelitas, quienes veían en él no solo a un príncipe, sino a un posible futuro rey. Organizaba encuentros abiertos en los que atendía las inquietudes de la ciudadanía, proponía soluciones y, crucialmente, demostraba una empatía que su padre, el rey David, parecía haber olvidado con el tiempo. Estas acciones no eran meras muestras de benevolencia, sino maniobras calculadas para ampliar su base de apoyo. Su capacidad para resonar con la gente, comprender sus problemas y presentarse como la solución, fortalecía su figura como líder cercano y atento. Absalón consolidaba sus vínculos con los comandantes militares y las tribus más poderosas de Israel. Era consciente de que su ambición requería tanto del apoyo de las espadas como de las palabras. Con cada alianza establecida, Absalón no solo aseguraba el respaldo necesario para futuros conflictos, sino que también minaba la base de poder de su padre. Este ajedrez político estaba meticulosamente planificado y ejecutado con precisión. Su presencia constante en actos sociales, su generosidad en festines y su defensa de los derechos de los menos favorecidos eran tácticas que cimentaban su influencia política. Absalón no dejaba nada al azar en su ascenso al poder. Cada gesto estaba cargado de significado y propósito, diseñado para moldear la imagen de un líder justo y potente, capaz de dirigir Israel mejor que su propio padre. El carisma de Absalón se había transformado en su herramienta política más eficaz. En un entorno donde la percepción a menudo dictaba la realidad, su presencia dominante y su habilidad para atraer y retener la atención resultaban invaluables. Su legendaria belleza, su elocuencia y su capacidad para relacionarse con personas de todos los niveles sociales le permitían influir en la opinión pública de formas que pocos líderes lograban. Aprovechaba cada evento público para demostrar su capacidad de liderazgo, a menudo haciendo contraste sutil entre sus virtudes y las falencias percibidas en la administración de su padre.
En festividades y reuniones públicas solía interactuar con los ciudadanos, escuchando sus problemas y ofreciendo soluciones. Esta habilidad no solo incrementaba su popularidad, sino que también generaba dudas sobre la efectividad del gobierno de David. Su manejo de las relaciones públicas era sobresaliente. Absalón comprendía que los gestos simbólicos podían impactar profundamente en la percepción del público. Por ejemplo, era conocido por ofrecer cortarse el cabello, que poseía una belleza y longitud extraordinarias, en un acto público anual que simbolizaba su dedicación y servicio a la comunidad. Este gesto no solo reafirmaba su compromiso con la humildad y el servicio, sino que también fortalecía su vínculo emocional con la gente. El príncipe utilizaba su influencia para socavar discretamente la autoridad de David, presentándose como una alternativa más dinámica y accesible. En sus discursos y actos, Absalón proyectaba una visión de futuro para Israel que resonaba con las esperanzas y deseos de la población, posicionándose como el símbolo de un nuevo comienzo, lleno de posibilidades y exento de los errores pasados. El creciente poder y popularidad de Absalón inevitablemente condujeron a un conflicto con la autoridad establecida de su padre, el rey David. Esta confrontación no solo surgía de ambiciones personales, sino también de diferencias fundamentales en la concepción del liderazgo y la justicia. Mientras David se apegaba a métodos tradicionales y, en ocasiones, pasivos de gobernanza, Absalón abogaba por un enfoque más directo y enérgico que encontraba eco en una parte significativa de la población que se sentía marginada o ignorada por la monarquía vigente. El conflicto se agudizaba cuando Absalón organizaba reuniones privadas con líderes clave y figuras influyentes, en las cuales criticaba sutilmente las políticas de David y sugería alternativas. Estos encuentros no solo aumentaban su influencia, sino que también sembraban dudas sobre la capacidad de David para continuar liderando el reino de manera efectiva en tiempos de cambio. Absalón también explotaba cualquier fallo en la justicia o en la administración de su padre para destacar sus propias cualidades como líder justo y competente. Relataba a sus seguidores cómo, bajo su mandato, tales errores serían cosa del pasado. Este enfoque le granjeó el respaldo de muchos que anhelaban reformas y un liderazgo más activo y visible. Sin embargo, el enfrentamiento finalmente alcanzó su punto álgido cuando Absalón decidió pasar de las palabras a la acción. Convencido de que era el momento adecuado para tomar el poder, comenzó a fortalecer aún más sus alianzas y a prepararse para lo que muchos veían como inevitable, una confrontación directa por el trono. La tensión entre padre e hijo no solo reflejaba una lucha personal, sino también un momento crítico en la historia de Israel, donde el futuro del reino estaba en juego. La semilla de la rebelión había sido plantada mucho antes de que Absalón declarara abiertamente sus intenciones. Durante años había cultivado su imagen pública, había fortalecido sus conexiones políticas y había asegurado el apoyo militar necesario. Ahora se sentía preparado para desafiar abiertamente el reinado de su padre. La estrategia de Absalón no era solo tomar el trono, sino transformar la estructura de poder en Israel, presentándose como el líder de una nueva era de justicia y prosperidad. Organizó reuniones secretas con sus partidarios más leales, donde delineaba su plan de acción y reafirmaba su compromiso con un cambio radical. Estas reuniones no solo servían para coordinar esfuerzos, sino también para asegurar la lealtad absoluta de sus seguidores. Absalón sabía que cualquier señal de debilidad o vacilación podría ser fatal para sus aspiraciones. En el ámbito público, Absalón intensificaba su retórica contra las políticas de David, presentándolas como obsoletas y desconectadas de las necesidades del pueblo.
Su habilidad para conectar con los descontentos, tanto en las élites como entre la gente común, fue crucial en este periodo. Prometía reformas, justicia y un enfoque de gobierno más inclusivo y participativo, lo cual atraía a una amplia gama de seguidores. La preparación para la rebelión también incluía un componente militar significativo. Absalón aseguró el apoyo de varios comandantes clave y acumuló recursos para un posible enfrentamiento armado. Estaba claro que no solo buscaba ganar el corazón del pueblo, sino también prepararse para cualquier contingencia militar. Esta doble estrategia reflejaba su comprensión de que el poder político a menudo requiere tanto de la persuasión como de la fuerza. Cuando Absalón finalmente decidió actuar, lo hizo con una proclamación que retumbó en todo Israel. En Hebrón, la misma ciudad donde su padre había sido ungido años antes, Absalón se autoproclamó rey, desafiando no solo a su padre, sino también al orden de poder establecido. Este acto no fue impulsivo, sino el culmen de años de preparativos y cálculos meticulosos. Optar por Hebrón era simbólicamente significativo, vinculando su revuelta con el legado y la legitimidad de David, mientras proponía un nuevo capítulo para Israel. Su anuncio fue seguido por la rápida movilización de sus tropas. Absalón había ganado el respaldo de importantes facciones militares y ahora dirigía sus fuerzas hacia Jerusalén. Su estrategia era clara: capturar la capital rápidamente y consolidar su posición antes de que David pudiera responder eficazmente. Esta táctica demostraba su valentía, así como su comprensión de la necesidad de acciones decisivas y oportunas en la guerra. Durante este tiempo, Absalón continuaba apelando al pueblo de Israel, prometiendo un gobierno de justicia y prosperidad, exento de la corrupción y deficiencias del pasado. Su discurso resonaba fuertemente entre aquellos que se sentían marginados o descontentos con la administración vigente. Prometía un nuevo amanecer, un liderazgo renovado que hacía eco en los deseos y esperanzas de muchos israelitas. Sin embargo, su declaración de guerra también polarizaba al reino. Mientras muchos veían a Absalón como un redentor, otros seguían fieles a David, considerando la rebelión como una traición y una amenaza a la estabilidad. El conflicto que se desató no era solo una lucha por el trono, sino también una batalla por el alma de Israel, con impactos profundos, tanto políticos como sociales, que resonarían por generaciones. La estrategia de Absalón para tomar el trono no se limitaba a su carisma o a su retórica, también incluía una compleja red de alianzas con figuras clave dentro del reino. Consciente de que su éxito dependía tanto de la fidelidad de sus seguidores como del apoyo militar, Absalón se esforzaba en formar alianzas estratégicas con líderes tribales y comandantes militares. Cada alianza era cuidadosamente elegida para fortalecer su postura y debilitar la de su padre, el rey David. En este intrincado juego político, Absalón exhibía una habilidad notable para la diplomacia. Ofrecía cargos políticos, promesas de reforma y beneficios económicos para atraer a quienes vacilaban en unirse a su causa. También apelaba a los descontentos y a los marginados, ofreciéndoles un papel y poder en su prometido nuevo gobierno. Estas promesas no solo ampliaban su base de apoyo, sino que sembraban división dentro del campamento de David. Para garantizar la eficacia de estas alianzas, Absalón también contaba con espías y asesores que le informaban sobre los movimientos y la moral del campamento enemigo. Esta red de inteligencia le permitía mantenerse siempre un paso adelante, anticipando y contrarrestando las estrategias de su padre y sus partidarios. El uso estratégico de la información le otorgaba una ventaja táctica crucial en la preparación para el inevitable conflicto. A medida que se acercaba el enfrentamiento, estas alianzas empezaban a rendir frutos. Absalón logró consolidar un ejército formidable,
no solo en número, sino también en lealtad y motivación. La suma de estas alianzas y su meticulosa estrategia subrayaban su transformación de príncipe exiliado a líder rebelde, preparado para desafiar el status quo y tomar el control de Israel. El enfrentamiento definitivo por el trono de Israel no solo era una muestra de fuerza militar, sino también un enfrentamiento de voluntades entre padre e hijo. Absalón, con su ejército bien preparado y motivado, avanzaba hacia Jerusalén, decidido a conquistar la ciudad y destronar a David. Su aproximación estaba calculada para maximizar tanto el impacto psicológico como físico, eligiendo rutas y estrategias que demostraban su conocimiento del terreno y su capacidad para liderar en combate. La batalla se intensificaba con violentos enfrentamientos en los campos de Israel, donde la estrategia de Absalón era puesta a prueba. Sus fuerzas, inicialmente exitosas, se enfrentaban a la tenaz resistencia de los leales a David, quienes comprendían igualmente la trascendencia del combate, no solo para el presente, sino para el futuro del reino. La lucha era feroz y las pérdidas, cuantiosas en ambos bandos, reflejaban la profundidad del conflicto interno que había desgarrado a Israel. Estos dilemas éticos no solo afectaron el curso de la guerra, sino que también dejaron una huella indeleble en la historia y la memoria colectiva de Israel. La figura de Absalón se convirtió en un símbolo complejo de ambición y conflicto moral, reflejando las profundas divisiones y preguntas que pueden surgir cuando el poder y la ética entran en colisión. El desenlace trágico de la rebelión se precipitó con la captura y muerte de Absalón. Durante un intento desesperado de escapar del campo de batalla, su famoso cabello quedó atrapado en las ramas bajas de un gran árbol. Esta imagen simbólica, descrita detalladamente en la Biblia, representa no solo la caída física de Absalón, sino también el colapso de sus ambiciones y su lucha por el poder. Capturado en una posición vulnerable, Absalón enfrentó su destino a manos de Joab, el comandante del ejército de David. A pesar de las órdenes explícitas de David de tratar a su hijo con gentileza, Joab ejecutó a Absalón, poniendo fin a la rebelión de una manera brutal y decisiva. Este acto no solo significó la muerte de Absalón, sino también el fin de una era de conflicto interno en Israel. La muerte de Absalón planteó preguntas sobre la justicia y la venganza. Mientras algunos vieron en su ejecución una necesidad política, otros la percibieron como un acto de brutalidad innecesaria, que subrayaba las tensiones y los desafíos éticos que David enfrentaba en su gobierno. La complejidad de la situación reflejaba las difíciles decisiones que deben tomarse en tiempos de guerra y las consecuencias a largo plazo que éstas pueden tener. El impacto de la muerte de Absalón resonó a través del reino, dejando una marca de tristeza y reflexión sobre el costo de la ambición y el conflicto. David mismo se lamentó profundamente por la pérdida de su hijo, un momento capturado en la famosa expresión de dolor: Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Este lamento no solo expresaba su dolor personal, sino también el dolor de un reino que había sido llevado al borde de la destrucción por las complejidades del poder y la familia. La muerte de Absalón, colgando de las ramas de un árbol, es uno de los momentos más icónicos y cargados de simbolismo en la Biblia. Este evento no solo marcó el fin físico de Absalón, sino que también sirvió como un poderoso símbolo del destino y las consecuencias de la ambición desmedida. El árbol, que en muchas culturas simboliza la vida y la conexión entre el cielo y la tierra, en este caso se convirtió en el instrumento de muerte y la caída de un príncipe. Este trágico desenlace es interpretado a menudo como una manifestación de la justicia divina o del destino,
donde la naturaleza misma parece conspirar contra Absalón. Su muerte, en la cúspide de su poder y en medio de su intento de usurpación, refleja una ironía trágica que resuena con temas universales de orgullo y caída. El hecho de que su cabello, el símbolo de su vanidad y su fuerza, fuera lo que lo atrapara, añade una capa adicional de significado a su final. La imagen de Absalón colgado del árbol también ha sido interpretada como un reflejo de las tensiones entre la ley humana y la justicia divina. Mientras que su muerte podría verse como un fallo en la justicia de David, quien había ordenado que se le perdonara la vida, también puede interpretarse como un cumplimiento del orden moral y divino, donde las ambiciones desmedidas finalmente encuentran su límite. El legado de Absalón, marcado por este destino fatal, sigue siendo objeto de análisis y reflexión. Su vida y muerte plantean preguntas sobre el poder, la ética y las consecuencias de nuestros actos. En última instancia, la historia de Absalón y su trágico final sirven como una poderosa lección sobre los límites del deseo humano y la inevitabilidad del destino, enseñanzas que siguen resonando a través de las generaciones. La muerte de Absalón provocó una gama de reacciones complejas y contradictorias en todo Israel. Para algunos, su muerte significó el fin de una amenaza al orden establecido y la restauración de la paz en el reino. Sin embargo, para otros, especialmente para aquellos que habían visto en él la promesa de un cambio y una nueva dirección para Israel, su fallecimiento fue motivo de profunda tristeza y desilusión. Esta división reflejaba las fracturas profundas que la rebelión de Absalón había creado dentro de la sociedad israelita. El ejército y los seguidores de Absalón enfrentaron un momento de incertidumbre y temor. Muchos temían represalias por su participación en la rebelión, mientras que otros buscaban cómo podrían reorganizarse o encontrar un nuevo líder. La lealtad que muchos le habían profesado se transformó rápidamente en preocupación por su propio futuro, evidenciando cómo las dinámicas de poder pueden cambiar rápidamente tras la caída de una figura central. Entre la población, la noticia del fallecimiento de Absalón resonaba con sentimientos encontrados. Aunque muchos se sintieron aliviados de que la guerra civil hubiese concluido, el trágico modo en que murió y el hecho de que fue un enfrentamiento entre padre e hijo dejaron una impresión amarga. Este acontecimiento destacó los sacrificios humanos que exigen tales conflictos de poder y marcó profundamente el tejido social y moral del reino. La élite política y los líderes religiosos de Israel también reflexionaban sobre las consecuencias de la muerte de Absalón. Para ellos, el suceso no solo marcaba el cierre de una disputa, sino también recordaba la fragilidad del poder y la importancia de un liderazgo sabio y considerado. La rebelión había revelado vulnerabilidades críticas dentro del sistema monárquico que requerían atención para prevenir futuras decisiones. La muerte de Absalón sumió a David en una de las situaciones más dolorosas y complejas de su vida, tanto en lo personal como en lo político. Como rey, debía mantener el orden y la ley, lo que implicaba reprimir la rebelión, incluso cuando el insurgente era su propio hijo. No obstante, como padre, la pérdida de Absalón le causó un dolor profundo y un conflicto emocional significativo, algo que la Biblia relata conmovedoramente en su lamento por la muerte de su hijo. Este dilema interno revelaba la profunda humanidad de David y los desafíos asociados a su doble papel. Su reacción ante la muerte de Absalón no solo impactaba su estabilidad emocional, sino también su imagen y autoridad como rey. Algunos interpretaban su dolor como una debilidad, una incapacidad de separar sus responsabilidades personales de sus obligaciones monárquicas. Otros, en cambio, lo veían como muestra de su genuina autenticidad y compasión, rasgos que lo hacían eminentemente humano y accesible.
La forma en que David gestionaba esta situación también repercutía significativamente en su corte y sus asesores. La tensión entre justicia y misericordia, autoridad y paternidad, planteaba interrogantes complejos sobre la esencia del liderazgo y los sacrificios que éste implica. David tenía que maniobrar estas aguas turbulentas con cuidado para restaurar la paz y el orden en su reino sin perder el respeto de aquellos que valoraban la firmeza y resolución en su líder. Finalmente, la muerte de Absalón y la manera en que David respondía a ella dejaban una huella indeleble en su reinado. Aunque continuó gobernando varios años más, la tragedia personal y las divisiones políticas resultantes de la rebelión de su hijo definieron en gran medida su legado subsiguiente. Esta experiencia subrayaba la complejidad de gobernar en tiempos de crisis y la carga emocional que los líderes frecuentemente deben soportar en silencio. La revuelta de Absalón, aunque en última instancia fallida, dejaba un legado trágico que resonaría en la historia de Israel mucho después de su muerte. Esta rebelión resaltaba la fragilidad de la autoridad monárquica y desvelaba las profundas fisuras políticas y sociales dentro del reino. La lucha por el poder no solo provocaba una pérdida significativa de vidas y recursos, sino que también planteaba interrogantes perdurables sobre la legitimidad, la justicia y la moralidad en el liderazgo. El impacto de la rebelión influía en cómo las futuras generaciones percibían la monarquía. Aunque David lograba restablecer su autoridad, la revuelta demostraba que incluso un rey, ungido y popular, podía ser desafiado por su propia familia. Esto conducía a una mayor precaución y en algunos casos a una represión más severa de la disidencia dentro del reino, en un esfuerzo por prevenir futuras divisiones. El legado de la revuelta también afectaba la legislación y las políticas de sucesión en Israel. Los líderes subsiguientes tenían que considerar las lecciones aprendidas del conflicto de Absalón, asegurándose de manejar mejor las ambiciones familiares y las lealtades políticas para mantener la estabilidad del reino. La necesidad de un equilibrio entre autoridad firme y justicia compasiva se convertía en un tema central en las discusiones sobre la gobernabilidad. La historia de Absalón servía como advertencia sobre los riesgos de la ambición desmedida y el conflicto familiar. Narrada a través de generaciones, la tragedia de Absalón se incorporaba en la narrativa cultural de Israel, ofreciendo no solo lecciones políticas, sino también morales sobre los costos humanos de la lucha por el poder. Absalón es una figura que invita a la reflexión psicológica. Su historia encapsula temas de ambición, rechazo, venganza y reconciliación que ofrecen un rico terreno para el análisis psicológico. Su inicial impulso vengativo, provocado por la agresión sufrida por su hermana Tamar a manos de Amnón y la pasividad de David, muestra cómo el trauma personal y la percepción de injusticia pueden catalizar acciones drásticas y decisiones impulsivas. La transformación de Absalón de un hermano vengativo a un líder rebelde ilustra la complejidad de su carácter y su evolución psicológica. Su habilidad para atraer y manipular a otros, combinada con su deseo de justicia, o al menos la percepción de la misma, sugiere una personalidad carismática pero profundamente conflictiva. La dinámica con su padre, David, añade otra capa de complejidad, mostrando cómo los conflictos familiares no resueltos pueden influir en las decisiones políticas y personales. La decisión de Absalón de rebelarse contra su propio padre plantea preguntas sobre sus motivaciones internas. ¿Era simplemente un deseo de poder lo que lo impulsaba, o también una necesidad de probar su valor y capacidad, especialmente en un contexto donde se sentía marginado y no reconocido por su padre?
Este aspecto de su psique revela una lucha interna entre su identidad como hijo y su ambición como aspirante a monarca. El trágico final de Absalón también es revelador desde el punto de vista psicológico. Su muerte, atrapado por el cabello en un árbol mientras huía, puede interpretarse como un simbolismo de cómo sus propias acciones y decisiones finalmente lo llevaron a su perdición. Este desenlace refleja una ironía trágica donde sus mayores atributos, tanto físicos como de carácter, contribuyen a su caída, ofreciendo una perspectiva sobre la fatalidad y las consecuencias imprevistas de la conducta humana. La rebelión de Absalón tuvo un impacto duradero en la dinastía de David, afectando la percepción y la estabilidad de su linaje. Aunque David logró mantener su trono hasta su muerte, las fisuras causadas por la rebelión de su hijo provocaron una inseguridad continua en la sucesión y el gobierno de sus sucesores. La legitimidad de la monarquía se vio cuestionada, y la confianza en la capacidad de la familia real para gobernar de manera justa y eficaz fue debilitada. El conflicto exacerbó aún más las tensiones preexistentes entre las diversas tribus y facciones dentro de Israel. La capacidad de David para unificar el reino sufrió un golpe significativo, y sus sucesores enfrentaron desafíos considerables para mantener el control y la cohesión. Esto fue particularmente palpable durante el reinado de Salomón, quien tuvo que implementar estrategias políticas y matrimoniales complejas para asegurar su posición y manejar las diversas lealtades dentro del reino. La historia de la rebelión de Absalón y sus efectos también impactó en la teología y la literatura de Israel. Los relatos sobre las disputas familiares y las pugnas por el poder se integraron en la tradición cultural y religiosa, sirviendo como advertencias sobre los riesgos de la división interna y la importancia de contar con liderazgo sabio y compasivo. La tragedia de Absalón y su repercusión en la dinastía de David destacan la vulnerabilidad de los sistemas monárquicos a las dinámicas personales y familiares. La historia de Absalón se erige como un sombrío recordatorio de que incluso las familias más poderosas no están exentas de conflictos internos y que estos pueden tener efectos devastadores no solo para los involucrados directamente, sino para todo el reino. La rebelión de Absalón tuvo consecuencias políticas profundas para el reino de Israel, redefiniendo las estructuras de poder y las dinámicas políticas en los años venideros. En primer lugar, la rebelión socavó la autoridad central de David y puso de manifiesto las debilidades de su gobierno. Aunque David retuvo el trono, su imagen como líder invulnerable quedó considerablemente dañada, lo que incentivó a futuros opositores y descontentos a cuestionar su liderazgo. Además, la rebelión motivó una revisión de las políticas de sucesión y gobernabilidad en Israel. Se evidenció la necesidad de establecer un mecanismo claro y justo para la sucesión, con el fin de evitar futuras disputas internas que pudieran desestabilizar el reino. Esto resultó en una mayor formalización de las leyes y tradiciones que regulaban la sucesión real y el ejercicio del poder. El conflicto también transformó las alianzas políticas dentro del reino. Las tribus y líderes que apoyaron a Absalón quedaron en su mayoría marginados o necesitaron buscar nuevas formas de integrarse al sistema político. Por otro lado, quienes se mantuvieron leales a David ganaron posiciones de mayor influencia y poder, alterando el equilibrio de fuerzas dentro de Israel. La rebelión también intensificó la militarización y la vigilancia en el reino. David y sus sucesores tuvieron que reforzar las defensas y la inteligencia estatal para prevenir levantamientos similares. Este enfoque en la seguridad no solo afectó la libertad y la privacidad de los ciudadanos, sino que también modificó la forma en que el gobierno interactuaba con su pueblo, priorizando la estabilidad y el control. La figura de Absalón
ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia, reflejando la complejidad de su personalidad y sus acciones. En la tradición bíblica, Absalón es visto comúnmente como un símbolo de traición y ambición desmedida, un ejemplo de cómo los impulsos personales pueden conducir a la ruina personal y colectiva. Sin embargo, también ha sido visto bajo una luz más compasiva, resaltando su búsqueda de justicia y su intento por corregir los errores que percibía en el gobierno de su padre. En la literatura y el arte, Absalón ha sido retratado tanto como un héroe trágico como un villano astuto, dependiendo de la perspectiva del narrador. Esta dualidad refleja la naturaleza humana compleja y matizada de Absalón, que mezcla elementos de liderazgo y carisma con decisiones impulsivas y destructivas. La percepción moderna de Absalón también varía de acuerdo con los valores culturales y sociales actuales. En algunas interpretaciones es visto como un reformador que intentó cambiar un sistema corrupto y desigual, aunque de manera fallida. En otras, prevalece la visión tradicional de un rebelde imprudente cuyo orgullo y falta de previsión condujeron a su caída. Estas variadas interpretaciones hacen de Absalón una figura fascinante para el estudio histórico y teológico. Su historia ofrece un rico terreno para explorar temas de poder, conflicto familiar, ética y la eterna lucha entre las aspiraciones personales y las responsabilidades colectivas. La historia de Absalón se entrelaza con elementos de mitología y realidad, lo que a menudo dificulta separar el hecho histórico de la elaboración literaria. Su vida, como la de muchos personajes bíblicos, está rodeada de narrativas que pueden tener tanto un propósito didáctico como teológico. La figura de Absalón, en particular, parece encapsular lecciones sobre la soberbia, la traición y las consecuencias de la ambición descontrolada. Desentrañar estos mitos para llegar a la realidad histórica de Absalón requiere un análisis cuidadoso de las fuentes bíblicas y extrabíblicas, así como una comprensión de cómo las historias fueron transmitidas y modificadas a lo largo del tiempo. Los estudiosos deben considerar el contexto político, social y religioso en que estas historias fueron escritas para entender mejor las motivaciones detrás de su creación y su perpetuación. El proceso de mitificación de Absalón también revela cómo las figuras históricas pueden ser utilizadas para transmitir valores y advertencias morales. En este sentido, Absalón se convierte no solo en una persona, sino en un arquetipo de advertencia contra los peligros del exceso de confianza y la rebelión sin causa justa. Este enfoque en desmitificar a Absalón permite una comprensión más matizada de su carácter y sus acciones, ofreciendo lecciones que son aplicables no solo en contextos históricos o religiosos, sino en la evaluación de liderazgos y movimientos políticos en cualquier época. Absalón se asemeja a varias figuras trágicas de la historia y la literatura que encarnan temas de ambición, conflicto y caída. Por ejemplo, su trayectoria recuerda a la de Julio César, quien también sufrió traición y cuya muerte significó un cambio drástico en la historia de Roma. Ambos son ejemplos de figuras carismáticas cuyos fallecimientos desencadenaron transformaciones importantes en sus respectivas naciones. También se le puede comparar con Macbeth, el personaje de Shakespeare, cuya ansia de poder lo condujo a cometer actos que terminaron por causar su propia destrucción. Como Absalón, Macbeth representa cómo la ambición puede obnubilar a las personas ante las consecuencias de sus actos, llevándolas a tomar decisiones que precipitan su caída. Además, la figura de Absalón resuena en personajes como Anakin Skywalker de Star Wars, quien, a pesar de sus buenas intenciones y habilidades excepcionales, cae por su incapacidad para equilibrar su anhelo de poder
con las necesidades de justicia y equilibrio. Estas comparaciones no solo amplían nuestra comprensión de Absalón como un arquetipo trágico, sino que también ilustran cómo ciertos patrones de comportamiento y dilemas morales son universales, trascendiendo culturas y épocas, y ofreciendo lecciones sobre la condición humana y los riesgos inherentes al poder y la ambición. La saga de Absalón enseña valiosas lecciones sobre gobernanza, ética y relaciones personales. En términos de liderazgo, su revuelta resalta la importancia de justicia, transparencia y atención a las necesidades de la gente. Un líder debe esforzarse por ser equitativo y accesible, evitando caer en la autocomplacencia y el alejamiento de las realidades de sus gobernados. En lo personal, la relación entre David y Absalón ilustra los riesgos del conflicto familiar no resuelto y cómo las emociones personales pueden influir en decisiones cruciales con amplias ramificaciones. La comunicación y comprensión dentro de la familia, especialmente en posiciones de poder, son esenciales para evitar tragedias y malentendidos. Desde una perspectiva ética, la revuelta de Absalón plantea interrogantes sobre la legitimidad de resistir autoridades percibidas como injustas. Invita a reflexionar sobre cuándo y cómo es apropiado desafiar el status quo y las consideraciones morales que deben guiar tales desafíos. La caída de Absalón advierte contra el exceso de confianza y la ambición desmedida. Enseña que, aunque la aspiración es una parte natural de la condición humana, debe ser moderada con sabiduría, cautela y consideración por las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. En resumen, la historia de Absalón es un recordatorio potente de que nuestras elecciones y acciones no solo definen nuestro destino, sino también el de quienes nos rodean. La narrativa de Absalón proporciona profundas reflexiones sobre las interacciones entre poder y dinámicas familiares. El conflicto entre Absalón y David no fue solo político, sino profundamente personal, destacando cómo las relaciones familiares pueden complicar las decisiones de liderazgo y gobernanza. La historia muestra que el poder puede unir o dividir a una familia, y que las decisiones tomadas desde el trono a menudo tienen repercusiones duraderas dentro de los lazos familiares. La ambición de Absalón, motivada tanto por razones políticas como por percepciones de desatención y falta de reconocimiento por parte de su padre, recuerda que los líderes no son solo figuras públicas, sino también paternales y maternales dentro de sus propias familias. Las expectativas y presiones pueden distorsionar relaciones y provocar conflictos que trascienden lo privado y afectan la gobernabilidad. La tragedia de Absalón invita a meditar sobre cómo las estructuras y normas de poder impactan el desarrollo personal y emocional de los individuos dentro de una familia real. Balancear la lealtad familiar con las responsabilidades políticas es un desafío constante, que puede resultar en decisiones que, aunque justificadas políticamente, son devastadoras personalmente. La historia de Absalón actúa como una advertencia sobre los riesgos de mezclar demasiado los intereses personales con los deberes del Estado. Los líderes deben ser conscientes de cómo sus roles familiares pueden influir en sus decisiones políticas, y viceversa, asegurando que la búsqueda de poder no socave las bases del amor y la confianza familiar. La muerte de Absalón, además de ser un punto culminante trágico de la rebelión, lleva consigo un aire de misterio y especulación sobre posibles secretos ocultos detrás de su destino fatal. Algunas interpretaciones sugieren que detrás de la historia oficial podrían esconderse intrigas y manipulaciones no reveladas completamente en las crónicas bíblicas. Este secreto podría involucrar motivaciones ocultas de otros personajes del entorno de David, cuyas acciones podrían haber influido en el desenlace fatal.
Por ejemplo, se especula que Joab, el comandante de las fuerzas de David, pudo haber tenido razones personales para asegurar que Absalón no sobreviviera, temiendo su posible clemencia por parte de David o las implicaciones de su retorno al poder. La ejecución de Absalón, en contra de las explícitas instrucciones de David, sugiere que podría haber habido una agenda política más compleja destinada a proteger el statu quo y evitar cualquier posibilidad de reconciliación. Otras teorías sugieren que la propia naturaleza impetuosa y decidida de Absalón podría haber llevado a sus aliados a distanciarse de él hacia el final, precipitando su captura y muerte. Este tipo de especulaciones abre la posibilidad de que la narrativa tradicional sobre su rebelión y muerte no capture completamente las dinámicas de poder y traición que estaban en juego. Estas consideraciones no solo añaden una capa de profundidad a la historia de Absalón, sino que también invitan a una reflexión más amplia sobre cómo las historias de poder son contadas y recordadas. El secreto detrás de la muerte de Absalón, ya sea real o especulativo, nos recuerda que la historia a menudo escribe los vencedores y que las verdades pueden ser más complejas y multifacéticas de lo que las narrativas simplificadas pueden sugerir. La historia de Absalón, rica en drama y tragedia, es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad y la comprensión en los asuntos humanos es eterna y multifacética. Cada generación puede encontrar en su relato resonancias y lecciones nuevas, desde las dinámicas de poder y familia hasta las complejidades de la ética y la moral en el liderazgo. La figura de Absalón, en particular, se mantiene como un espejo de las ambiciones y falas humanas, reflejando tanto las posibilidades de grandeza como los riesgos de la ruina. En última instancia, la historia de Absalón es un llamado a examinar no solo los eventos y las acciones, sino también las motivaciones y las estructuras que subyacen a las narrativas históricas. Nos invita a considerar cómo las historias son contadas y los propósitos que éstas sirven, recordándonos que la historia es tanto una construcción como un descubrimiento. Así, la saga de Absalón no es solo un capítulo del pasado bíblico, sino una parte viva de nuestra cultura y ética colectivas. Nos enseña sobre la importancia de la justicia, la prudencia y la compasión en el ejercicio del poder. Y sobre todo, nos recuerda que las decisiones tomadas en el corazón de los conflictos más intensos pueden resonar a través de los siglos, desafiándonos a aprender de ellas para construir un futuro más sabio y justo.